tal? Muy buenas noches a todos y todas en este programa que es Hecho Homo Faber. Bienvenidos a su nueva cuarta temporada. Les comento un poco el programa, se llama Hecho Homo Faber. Puede ser He aquí el hombre que hace o construye. Antes que nada me presento, soy politóloga, mi nombre es Missy Fabiola Alcalá y voy a estar con ustedes presentando el programa a lo largo de esta nueva temporada. El día de hoy tenemos un tema muy importante el cual vamos a revisar. Se llama el poder de la inteligencia y el análisis táctico en la prevención del crimen. Con nuestro invitado, el especialista Héctor Salas Soto, el entrevistador, el doctor Juan Manuel González Raya. Los dejo con ellos. Muy buenas noches a todos, al público que nos acompaña a esta nueva temporada, del proyecto Hecho Homo Faber, la cuarta temporada, que nos sentimos honrados de tener a un invitado de gran calibre, un invitado de primer nivel, pero sobre todo estar contentos que este proyecto, como dijimos, llegó a su cuarta temporada, un proyecto que parte precisamente en tiempos de pandemia y que inusitadamente y sin pensarlo, pues ha llegado hasta este momento. Y pues no me resta más que darle primero la bienvenida al maestro y especialista Héctor Salas Soto antes de leer su currículum. Bienvenido, especialista, maestro, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Y muchas Muy bien, gracias pues, por la invitación. Al contrario, el honor es nuestro. Y bueno, primero para el público, antes que nada, dar una breve semblanza de quién es el doctor Héctor Salas, el maestro Héctor Salas. Y bueno, es un abogado, es maestro en Derecho y especialista en cuestiones de seguridad y sobre todo de investigación. Ha tenido una larga trayectoria. Los temas de especialización en los cuales ha incursionado, bueno, va desde el análisis de información, cuestiones de inteligencia, operaciones de inteligencia, técnicas de investigación, cuestiones de análisis de información, bueno, tráfico de armas, temas de lavado de dinero, tráfico de menores, robo autotransporte, trata de personas, delitos de cuello blanco. Bueno, es extensísimo el ámbito en el cual nuestro invitado se ha desempeñado, qué decir de los delitos y los temas cibernéticos, los temas de anticorrupción o corrupción, combate a la corrupción. Por otra parte, el maestro Héctor Salas ha tenido una trayectoria internacional muy interesante y sobre todo en cuestiones de operaciones conjuntas con el gobierno norteamericano, en este caso la CIA, la DEA, la FBI, con el gobierno de Canadá, con la Real Policía Montada, con el gobierno de Argentina, con el Centro Nacional de Inteligencia, el gobierno español, con la Policía Nacional, con el gobierno francés, con la Policía Nacional y su Gendarmería, con el gobierno taiwanés también, con el Buró de Seguridad Nacional, con el gobierno de Colombia, su Departamento Administrativo de Seguridad, con el gobierno alemán, sobre Servicio Federal de Inteligencia, sus servicios federales de inteligencia, y certificaciones además, obviamente, de esta trayectoria tan grande, tan larga, a lo largo pues del devenir de una vida en estos temas, pues prácticamente son muchas. También voy a ser selectivo y voy a tomar algunas de ellas por no dejar, porque no quiero agotar el tiempo. Creo que vamos a tratar de estrujarlo y entrar a los temas. En este caso, certificaciones en análisis de información para el desarrollo de productos de inteligencia. Evaluaciones de competencia de candidatos con base a estándares de competencia. Certificado en diseños de cursos de formación de capital humano, impartición de cursos en formación de capital humano de manera presencial, vigilancia presencial de bienes y personas, gestión integral de riesgos, ciberseguridad, aplicación de entrevistas para la investigación de información. Bueno, puedo seguir, maestro, aquí toda la noche con el currículum y no vamos a terminar. Quiero señalar actualmente consultor en temas de investigación de índole general, pero principalmente en materia criminal y empresarial, así como instructor independiente de análisis táctico e inteligencia y evaluador
para la empresa Cyberblack SADC, misma que ofrece diversos estándares de competencia para profesionistas. Bueno, pues bienvenido, maestro. Bienvenido al Gracias, proyecto Hecho doctor. Mofaber. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, y más que nada, digo, voy a tratar de ser lo más sucinto que se pueda, digo, porque una carrera de 30 años, pues es muchísimo, o Claro, sea, claro. es muy extensa, las experiencias fueron bastantes, entonces trataré de ser lo más elocuente y lo más, digamos, sintetizar lo más que se pueda en este caso. Y más que nada aportar un granito de arena, porque digo, no pretendo yo crear o inventar lo que es la inteligencia o el análisis táctico. O sea, esto lo saben bien y lo trabajan muy bien las policías nacional, en el extranjero igual, digo, con los colegas con los que tuve yo contacto, excelentes personas, excelentes profesionales, pero más que nada lo que sí quiero hacer es aportar ahí un poquito de lo que pudiera ayudar para las nuevas generaciones, o las actuales generaciones que actualmente, bueno, se están desarrollando, se están profesionalizando a nivel nacional. Claro. Yo quiero partir de una pregunta. Bueno, sé que el público seguramente las hará, pero quiero estar en ese momento haciendo una primera pregunta. ¿Quién es Héctor Salas? Primero, vamos a partir de ahí. ¿Y cómo incursiona en la vida profesional un especialista? Digo, porque de mi perspectiva de criminólogo, viéndolo como criminólogo, eh, son ámbitos muy parecidos. Creo que los dos confluyen o tienen un punto de contacto que se llama la Así política es. criminal. Creo que el punto intermedio entre estas dos actividades es la política criminal, inserta en los planes nacionales de desarrollo para efectos de nuestro país, cuando verdaderamente hay una línea trazada. Pero ¿quién es Héctor? ¿Quién es Héctor Salas? Bueno, pues inicialmente soy uno más de los mortales en en esta tierra todavía. Bueno, me considero una persona, bueno, satisfecha por los logros y metas que he tenido, que me he propuesto, digo, hasta la fecha. Yo ya digo, bien comentabas ahí en mi currículum, ya un poco más de 30 años en el servicio público. Estuve ya laborando principalmente en áreas de procuración de justicia. Mi última etapa, que fue de 6, 7 años, fue un poco más administrativa, pero bueno, se llegó a todavía aplicar lo que era necesario, lo que era la expertise del análisis táctico y de la inteligencia, no tanto en el ámbito criminal, fue más en el ámbito administrativo, pero sí se obtuvieron muy buenos resultados. Esta última etapa fue en el SAT. Igual felizmente casado, con 2 hijos mayores de edad, los dos profesionistas, y bueno, y pues continuar, y aquí lo que yo intento hacer todavía dar más por este país, por mi familia, por mis amigos, pero más que nada de, pues sí, idear cosas, o al menos aportar todavía esos granos de arena que yo pueda dejar en cuanto a toda esa expertise que yo obtuve. Y bueno, y vuelvo a repetir, para las nuevas generaciones y bueno, al menos lo que yo he estado pues viviendo en estos 2, 3 últimos años después de mi salida del gobierno, pues es experimentar, por ejemplo, con esas nuevas generaciones ahora, cómo ellos están trabajando, cómo están ideando estos nuevos planes pues, relacionados en materia de inteligencia y con el análisis táctico, que son 2 áreas o 2 tareas que siempre van a la par. Recordando para el público, pues bueno, yo tuve la fortuna de conocerle hace ya N cantidad de años, precisamente Yes. dando ahí unos cursos, unas clases de derecho para la Policía Federal, ahí en la torre de la Policía Federal. Y lo primero que me causó y que me llamó mucha
me acaparó poderosamente mi atención fue entender que uno tiene también la percepción de que todo aquello que dice investigación necesariamente tiene que ser policial. Y creo yo que no es así. Nosotros en criminología decimos que los criminólogos no necesariamente se deben estereotipar o encasillar a aquel personaje o a aquella persona que se dedica a investigar crímenes o a perseguir delincuentes. No, no, no. El criminólogo va mucho más allá. Hoy incluso se aconseja, ¿por qué no unos criminólogos en las cuestiones educativas, en las cuestiones de política, en tantas y tantas cosas? Porque precisamente la criminología lo que tiende es a prevenir el delito, a prevenir el fenómeno criminal. Y pues va muy de la mano con el tema de las labores de investigación también, de las labores de policía, que pueden, creo yo, estar inserta en N cantidad de rubros. Pero si me lo permite, maestro, pues vamos ya de lleno a entrar. ¿Le parece? Claro que sí. Perfecto. Adelante. Adelante, doctor. Si podemos por ahí ya compartir, por favor. La presentación. Ajá. A propósito de estos temas, bueno, pues señalar que esto tiene una gran revolución, sobre todo con lo que se va a dar fundamentalmente por ahí a partir, creo, de 2007 aproximadamente, 2008. Tiene un gran empuje, un gran auge, todos estos temas de inteligencia, de investigación, pero bueno, de nueva cuenta, cedo el uso de la palabra, maestro. Gracias, doctor. Bueno, pues como el título aquí de la presentación lo señala, vamos a platicar, no quiero ser tanto, ni lo quiero exponer tan teóricamente, voy a hacer lo más práctico que se pueda. Realmente esta materia, cuando se expone o cuando se trata para cursantes, el peso específico de ella siempre son los ejercicios. La teoría quizás será un 20%, 30%. El resto de toda la capacitación siempre es la práctica. Siempre hay que estar ensayando, generando análisis, líneas de investigación, hipótesis, premisas, etcétera. Que ahorita el trabajo de campo. Vamos a el ver. trabajo de campo. Así es. Así es. Y que bueno, va paralelamente esas dos líneas, el campo y decimos, el gabinete finalmente es importante porque es donde se reúne toda la información, pero el trabajo de campo, creo yo, esa capacidad de síntesis, ¿es correcto? Exacto. ¿Cómo acoto toda esa información que pueda llegar? Adelante. Exactamente, y que realmente también se le llama un analista, es un investigador de gabinete. También tiene esa connotación. Bueno, vamos a ver el análisis táctico e inteligencia en delitos criminales y empresariales. Aquí puse esta leyenda de Vladimir Lenin, que si no eres la solución, eres parte del problema. Yo esta leyenda la he tenido en cuenta prácticamente desde hace 30 años, desde que yo ingresé al CISEN. Más adelante por ahí les voy a comentar otras también que estábamos nosotros como agentes investigadores. Aquí lo que conlleva esta frase es que no podemos poner en riesgo las operaciones. Hay que tener mucho cuidado, mucho tacto con todo esto. Porque en el largo camino de toda mi trayectoria, bueno, se vieron cuestiones, pues que no tenían que suceder. Hubo algunos compañeros caídos en el cumplimiento de su deber. Y bueno, todo esto conlleva de que lo primero que debe hacer un analista, y que ahorita igual lo vamos a ver, que al generar una línea de investigación, no podemos poner en riesgo la parte de campo. Entonces, siempre el analista tiene que ser muy elocuente, muy profesional en lo suyo. Y hay que tener mucho tacto para todo esto, más la disciplina que hay que agregarle a él. Pasamos a la siguiente. Ok. Vamos a ver qué es inteligencia. Vamos a ver el concepto de inteligencia en sí.
como aquí lo tenemos escrito, es la información elevada al grado de certeza, no forzosamente verdadera, porque esta es relativa, en realidad no existe. Asimismo, es el proceso de obtención, sistematización, análisis e interpretación de información valiosa sobre una persona, organización, fenómeno o circunstancia, cuyo producto sirve de sustento para la toma de decisiones tácticas o estratégicas. Esto no es cuestión de un coeficiente intelectual, que sea alto o bajo, sino la capacidad de traducir lo complejo en algo sencillo y de encontrarle la lógica a las cosas, adelantarse a los hechos. En resumidas cuentas, inteligencia es la obtención de todo ese cúmulo de información, el cual nos va a servir para que nosotros podamos identificar aquellos objetivos, ya sea una persona, puede ser, por ejemplo, algún caso, algo tangible como un lugar, un sitio, X momento, algo que nos lleve a esa realidad. Ahora bien, ¿cómo vamos nosotros a tratar esa inteligencia? Sí, Y me sí. estoy refiriendo aquí en el aspecto general, como parte ya tanto operativa como un trabajo de gabinete. Podemos Si decir, pasamos a la siguiente, podemos decir Sí, sí. entonces que obedece a ciclos, se mueve en base a ciclos de inteligencia. Así es todo un proceso. Es todo un proceso que esto conlleva, bueno, desde el inicio de nuestra superioridad. Esto voy a ir marcando como ahorita vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Ok? Y todo esto, pero este ciclo no termina, no termina. Puede llegar el momento en que la superioridad pueda decir, puede ordenar, ok, hasta aquí nosotros hemos cumplido, hemos detectado, identificado y qué es lo que sigue. Pues ya toda una operación. Pero esto, bueno, esto va siempre a la par. Del lado izquierdo estamos viendo el ciclo de inteligencia. Del lado derecho es el ciclo de análisis. Esto es bien importante. Actualmente yo he estado por ahí observando algunas instituciones, por ejemplo, en México, principalmente aquí en el país, donde estas instituciones lo que hacen, digo, han variado un poco lo que son estos ciclos. Yo al menos hace 30 años me enseñaron esto. Yo cuando entré al CISEN, bueno, este fue el modelo que se trabajó durante muchísimos años, durante mucho tiempo, y que bueno, y que siempre ha sido adecuado, de acuerdo pues, a todas esas operaciones o investigaciones que hemos desarrollado. Sí. Entonces tenemos como ciclo de inteligencia, primero la planeación y dirección. ¿Qué es esto? Este es la superioridad, este es el mando. Él es el que va a ordenar y va a indicar, ¿saben qué? Necesitamos investigar este objetivo. ¿Cómo podemos empezar? Simplemente con un nombre. Ese nombre pasa al área de recolección. Esta área de recolección es el campo. Es toda esa área de campo. Son los investigadores, ellos salen, recolectan la información, hay mecanismos los cuales ellos utilizan para todo esto. Bueno, después de que recolectan su información respecto, por un ejemplo así, burdo lo digo, un nombre X, ahora sí, pasa al área de análisis y diseminación. Y ahorita esta parte de análisis y de diseminación conlleva todo este bloque del lado derecho, que es el ciclo de análisis. Pero bueno, ya que Dirían, nosotros procesamos, ser selectivo en la información, ¿verdad? Por ahí, a lo mejor, no sé exactamente, si quepa lo que voy a señalar, quitar la paja, lo que no sirve. exacto, exacto. De hecho, eso es normal. Por ejemplo, de repente llegan los investigadores, por eso es que siempre, y eso es por ley, siempre tiene que coordinarse un investigador de campo con un analista, siempre tiene que ir a la par, tienen que interactuar entre ellos. ¿Qué es lo que sucede? De repente llega el investigador de campo y nos puede entregar 5 cuartillas de un informe. El analista tiene que diseminar, como lo vemos en el lado derecho, evaluar la información, compararla. ¿Y qué sucede? Que bueno, de esas 5 cuartillas, nada más una fue la que le sirvió al analista. Y bueno, nosotros Claro. decíamos, yo cuando inicié como analista decíamos que entra basura, sale basura. O sea, Claro. claro, no lo vamos a ¿Cuántas? desechar. No Aquí me llama también la atención, entonces, esta actividad eminentemente es multidisciplinaria,
interdisciplinaria, no sé cuántas áreas del conocimiento entran en este momento y sobre todo transversal. Es decir, se hace una especie de ligas, una especie de fractales donde todos en sus partes están unidos Así es. para poder Sí. funcionar, creo yo, porque si no, se rompe este ciclo. Es una maquinaria. Sí, claro. Esta parte es una maquinaria, es un engranaje realmente. Pero ese engranaje, si llega a salirse, valga la redundancia, uno de esos engranes llega a fallar, toda la operación se detiene, la investigación se detiene. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Reactivar, ahorita más adelante lo vamos a ver, esas líneas de investigación, para que, bueno, nosotros retomar otra vez el curso o las líneas de ese caso, de ese asunto, y poder otra vez irnos al parejo. Pero aquí, Y, para que perdón, nosotros... perdón Ajá. que le robe la palabra de nueva cuenta, maestro, pero entonces aquí me surge una primera interrogante. ¿Cuántos están preparados para esta actividad? O sea, ¿cuántos verdaderamente tienen la preparación, las tablas, la capacidad, el talento para ser policía de investigación? Esto no lo puede ser cualquiera. De hecho, exacta, muy buena pregunta. De hecho, desde cuando la administración del presidente Fox, ahí inicia y fue por ley el servicio civil de carrera para todas las instituciones policiales. En ese entonces nos tocó, bueno, nosotros esa transferencia del CISEN, creamos la Policía Federal. En ese entonces, pues nuestro mando era el almirante Wilfrido Robledo, que fue uno de mis mentores, digo, en paz descanse. Él falleció, pero fue uno de los excelentes maestros en materia de inteligencia para muchos de mi generación. Y que bueno, que forzosamente todas esas policías, esas instituciones han estado obligadas a que ellos tienen que aprender esto. ¿Qué es lo que ha sucedido con el paso del tiempo? Que mucho de esto se ha viciado. Yo lo que he llegado a observar, y todavía digo, cuando estuve yo en algunas instituciones operativas, realizábamos esta labor, yo notaba de que, bueno, aquí, y digo, y también había analistas que no tenían como que ese perfil, porque de hecho el analista pues no nace, no nacemos, Claro, nos hacemos claro. analistas, aprendemos a ser analistas y un investigador de campo aprende a ser investigador de campo conforme el tiempo, pero eso es cuestión de gustos, eso a uno le tiene que fascinarse, tiene que adaptarse, tiene que disciplinar en esta materia, en estas tareas. Pero ¿qué es lo que sucedió exactamente? Como usted dice, doctor, se ha viciado un poco esto. Pero bueno, yo no sé si las estrategias igual, pues se tienen que reforzar. Digo, y me estoy refiriendo ahorita aquí en las cuestiones de lo que está sucediendo en el país, y esto es de unos años para acá, esto no es en la presente administración, o no es un problema, digamos, local, regional, no, que ese es otro punto, la parte local y regional, pero bueno, lo que nos compete a nosotros, por ejemplo, dentro del país, dentro de las instituciones, es que el analista y el investigador de campo tienen que aprender a dominar toda esta actividad. Claro. Porque si ellos rompen este ciclo, no, pues todo esto ya, esa maquinaria ya se desvieló, pues. O sea, es como un motor de un vehículo. Y esto ya tronó. O sea, esto ya se echó a perder. No, tiene que haber siempre esa coincidencia, esa concordancia entre un investigador y un analista. Eso es siempre, es riguroso, eso es parte de esta actividad. Digo, y esto es a nivel internacional, esto traspasa fronteras, esto no nada más no está escrito aquí en México, esto es en los Estados Unidos, en otros continentes. Esto es, digamos, como que la Biblia. Esto es la Biblia de la inteligencia. Esto es de quienes estamos involucrados en todas estas actividades, debemos de aprender toda esta parte. Nosotros cuando llegamos a dominar tanto el ciclo de inteligencia como el de análisis, ya estamos del otro lado. Ya estamos hablando, digo, nos estamos entendiendo, sabemos a dónde vamos y bueno, aquí la finalidad es llegar y erradicar el problema. Qué Pero bien difícil, decías, qué difícil. ajá,
¿Sí? No, y bien decías en un inicio, por ejemplo, que la investigación no nada más aquí se trata de cuestiones criminales y eso no, porque de hecho la inteligencia, existen diversos tipos de inteligencia. La clásica, pues hablamos de inteligencia civil, inteligencia Claro. militar, inteligencia policial, inteligencia comercial, financiera, económica, social. Y así un simple ejemplo, por ejemplo, un tipo de inteligencia, la comercial, pues las guerras que existen entre las marcas. Y eso se da. ¿Qué existe, por ejemplo, una competencia con otra? Pues tienen que comprar información, reclutar gente, infiltrar gente a la competencia, sacar información, ver que no se adelante un producto porque yo le voy a ganar al otro. Y eso es lo que ellos también, ellos ven esos modelos. A Por eso nosotros propósito, también. Ajá, a propósito de estas palabras, la información, creo que esa es la palabra que reúne todo. La capacidad que se así tenga es. de obtener información y creo yo una información de calidad, una información excepcional, porque esa información lo que sucede es que nos da ventajas. Finalmente nos va dando Definitivamente, ventajas en los claro. quehaceres y en las tareas. Y bueno, aquí tenemos una pregunta del público. Ajá. Dicen, bueno, ¿cuáles son las diferencias entre el criminólogo y el analista? Bueno, finalmente yo creo que voy a, si me permite, un Sí, poquito, sí, sí, no, maestro, adelante, adelante. el Claro, hermano. criminólogo es el tronco, es como decir, quien lleva la batuta entre el objetivo que se quiere alcanzar en base a las distintas ramas de la criminología de las cuales se sirve. Y el analista, claro que puede coadyuvar de una forma enorme con el criminólogo y sobre todo cuando entra una rama de la criminología que se Definitivo. llama la estadística criminal. Creo yo que Claro. en varias ramas, no solo en esta, es ahí donde decimos que la criminología es una ciencia también multidisciplinaria, interdisciplinaria y transversal. Pero volviendo a la palabra, adelante, maestro, vamos a continuar porque esto es cosa de Sí, nunca acabar y no hemos sí, pasado a la segunda sí, diapositiva aquí. sí. Pasamos a la siguiente, de favor. Ok, aquí lo que platicábamos hace un momento sobre todo este cúmulo de información, toda esa labor de campo que tienen que hacer los investigadores, también es la parte medular, las fuentes de información, el manejo de las fuentes de información, de dónde va a emanar, por ejemplo, todo ese cúmulo de datos. Y aquí lo tenemos dividido en estas secciones, las humanas, la acústica, las abiertas, imágenes, señales y las medidas firmas. Pero aquí hay tres importantes, y son, digamos, las más clásicas, las más usuales. Son las humanas, las fuentes humanas, las abiertas y las imágenes. Cuatro, perdón, y las señales. Esas cuatro son las que, digamos, nos van a proveer de todo ese cúmulo de datos para que nosotros podamos llegar y obtener esos resultados que deseamos. Y aquí, por ejemplo, en el caso de las humanas, a diferencia de las demás, digo, son muy importantes, pero yo en el trayecto, toda la trayectoria de mi carrera profesional en este medio, para mí la humana siempre fue la más, digamos, la más clásica y la más importante. ¿Por qué? Porque de un informante se recibe la información de primera mano. Ahí dice uno, bueno, o me van a preguntar, ok, pero no al entregarme un dato por parte de un informante me van a decir, es eso exactamente lo que es o lo que existe, o lo anómalo, o lo irregular, etc. Ah, ok. Por eso viene el proceso de análisis, viene el cicloanálisis y la función de un analista. Ese dato que a mí me proporcionó ese informante, esa fuente humana, yo se la tengo que entregar como investigador al área de análisis, ellos la van a valorar, la van a procesar, a diseminar, a pasar un banco de datos, la tienen que cruzar y es todo ese proceso. Ellos sabrán, son los que van a decir a final de cuentas si esa información es real o no. Entonces, aquí que existe, vuelvo a repetir, tiene que ir de la mano siempre el investigador con el analista. ¿Por qué? Si el analista dice, sabes que ese dato que te entregó tu informante, pues es irreal, eso no sirve. Entonces, ¿qué se hace? Se regeneran líneas de investigación.
Y bueno, vuelvo a escribirla, se le vuelven a pasar ese documento al área de investigación, ellos retoman el caso. De hecho, pues, es válido, el investigador lo que hace, puede tocar la puerta otra vez con su informante, con su fuente, y a ver, a aclarar la situación, aclarar los datos, y es todo ese proceso. Entonces, bueno, aquí es donde se tiene que uno que fijar mucho en la información que sea veraz. Por eso al inicio, ¿qué es inteligencia? Pues, es la información que nosotros tenemos que calificar, que tiene que ser verídica al 100%, no puede quedar a medias, no puede quedar entre sí y un no, o es sí, o es no, o nos regresamos, por eso es el ciclo. Si nosotros culminamos con ese documento de inteligencia hasta el usuario principal, ese usuario principal es nuestro mando, de nuestro jefe, él va a decir, ¿saben qué? Yo no estoy conforme con esa investigación, o al menos con este apartado. Tienen que regresar otra vez, tienen que regenerar líneas de investigación, y aquí en este caso el ciclo de análisis o el ciclo de inteligencia no se cierra. Y continúa. Y bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, pues las acústicas ya como ejemplo son los sensores por sonido, aquí son, por ejemplo, emisiones de sonidos, pero esto de las acústicas lo utilizan, por ejemplo, mucho la inteligencia militar, los buques, los navíos, ellos, los submarinos, por ejemplo. Las abiertas, y las fuentes abiertas, pues son todas aquellas instituciones donde nosotros o cualquier persona tiene acceso. Puede ser una biblioteca, no se puede ser una institución de gobierno, no sé, el registro público en la propiedad, donde puedo llegar a una solicitud, etcétera. Las imágenes, pues son las fotografías, los videos, radares, por ejemplo, en el caso de los radares, aquí dirán ustedes, bueno, ¿por qué los radares? Bueno, los radares cuando hay más en el aspecto antinarcótico, esas áreas, son los que los utilizan, donde, bueno, van monitoreando los vuelos de las aeronaves, que ellos, digo, así se ha estilado y eso lo sabemos y hasta lo hemos visto por ahí en algunas series. Sí, De esos aviones, ¿qué es lo que hacen? Tienen que ir volando a cierta altura para que no sean detectables. Bueno, los radares al identificar la aeronave, pues es donde se accionan, se prende el foco rojo y es donde ya actúan las autoridades, ¿no? Las medidas y las firmas son las emisiones emitidas, por ejemplo, la energía nuclear, la térmica, electromagnética, pero bueno, estas son otras cuestiones más de ingeniería, más nucleares, pero sí existe. Ese es otro tipo de poder obtener información, ¿no? Si pasamos a la siguiente. aquí hay una pregunta del público. Dice, ¿de alguna forma se pueden aplicar o cómo se pueden aplicar las fuentes en la inteligencia criminal específicamente? Bueno, yo creo que ya sería parte de un proceso, pero no, a ver, lo dejo, maestro. Sí, esto es dependiendo, por ejemplo, qué es lo que quiero obtener en un aspecto criminal. Por ejemplo, no sé, se me ocurre la identificación de un presunto responsable de un hecho. Por ejemplo, de un homicidio. ¿Qué es lo que hago? Bueno, tengo el nombre. Yo no tengo fecha de nacimiento, me puedo enfrentar con homónimos, de hecho, y eso ha sucedido. Tengo ese nombre. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que consultar bases de datos de manera oficial igual, pues como ya existe en México, generamos una carpeta de investigación. El Ministerio Público lo que hace es ordenarnos a ver a las ciertas instituciones, tienen que acudir y a ver, recabar información, no sé, Plataforma México, el Registro Público de la Propiedad, pasaportes, licencias, teléfonos, etcétera. Nosotros al obtener ese cúmulo de datos, y si nos enfrentamos a homónimos, a ver, Claro, ¿qué hacemos ahí? claro. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Y cómo vamos a diseminar esa información? Bueno, otro paso, vamos a ver si hay testigos, si vieron al presunto, si nos dan una afiliación, etcétera. Bueno, aquí sí hay 3, 4 homónimos, ¿qué se hace? No podemos agarrar y decir como analista o como investigador, ¿sabes qué? Pues yo creo que pues vámonos por no. Los 4 se tienen que investigar. Los 4, o sea, se tienen que tratar esa información, generar sus líneas de investigación hasta que nosotros demos
con el presunto responsable de este asunto. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos juntar, por ejemplo, desde antecedentes penales, si estuvo en prisión, si estuvo relacionado con otros robos, con otros homicidios, no sé, un tráfico de armas, drogas, etcétera. Pero esa es parte, por ejemplo, de que si siempre ahí va a haber una forma, una manera, con un simple dato donde nosotros podamos arrancar y poder generar y llegar hasta culminar con una carpeta, o sea, esa carpeta de investigación, pero a la vez con ese documento de inteligencia. Ahorita que dice maestro esta carpeta de investigación, bueno, creo que en el nuevo sistema es lo que a muchos no les ha quedado claro con la teoría del caso. Haber pasado, y yo lo insisto una y otra ocasión, pero bueno, de repente parecen palabras huecas. Es fundamental el arranque, la investigación en una carpeta de investigación. Y cuando las distintas policías de la que se trate no entienden lo que están haciendo, que esa es una de las cuestiones que seguimos adoleciendo porque no tienen la formación, no tienen los instrumentos, no tienen la capacidad, muchas cosas, pues nos vamos a enfrentar al desarrollo de un juicio o por lo menos ya después ante un juez de control o en etapa intermedia, qué sé yo, pues con una serie de vicisitudes y problemas porque de entrada llegó viciado, porque se planteó mal, porque no se cuidó la cadena de custodia, por muchas cosas que hoy en día se están dando. Y aquí entonces me quedo espantado porque entiendo entonces que tal parece que hay jerarquías de policías en cuanto a investigación y pues todo mundo puede hacer investigación, pero no todo mundo llega al éxito que se desea porque no tiene las bases. Exactamente. De hecho, ahí quisiera yo agregar, doctor, precisamente cuando inicia y se empieza a fortalecer toda esta parte que pues, igual fue, eso ya fue en el sexenio del presidente Calderón, que me tocó participar y me invitó, por ejemplo, gente de la Embajada de los Estados Unidos para, pues, corregir más que nada los documentos de actuación de los investigadores. En ese momento, yo recuerdo que fueron algunos temas, me presentaron, sí hubo correcciones, algunas observaciones, pues se entregó los documentos, y recuerdo que en ese momento nos decían, a ver, aquí lo que se trata es que el investigador sea único y exclusivo para esta materia y se profesionalice para este tema. Yo recuerdo que les comentaba, digo, eso en México es imposible, ¿eh? Digo, aquí en México no es como los Estados Unidos. O sea, aquí va a haber cambios, van a surgir cambios. O sea, pueden iniciar con todos los investigadores, por ejemplo, prepararnos unos que para antinarcóticos, temas, por ejemplo, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de menores, etcétera. Pero esto se va a ir transformando conforme vaya pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros todavía preparados, no tenemos esa cultura. Claro, esa cultura. Digamos, como los Estados Unidos, Sí. de que son especialistas en su terreno y dedicados casi toda su vida, los agentes, en esos temas. Y eso se fue descomponiendo, o sea, con el tiempo. Y por eso creo que hubo errores y siguen existiendo errores en las carpetas de investigación, se han caído, creo, por ahí algunos casos. Pues eso, digo, eso tendría que acomodarse, no Sí, sé, las sí. autoridades tenían que reformar todo esto. Yo, repito, dije que cuando se echó por tierra todo el anterior sistema, yo decía, vamos a fortalecer el anterior sistema, no a borrar de cero. Y coincido, maestro, porque ellos tienen toda una historia, toda una vida haciendo investigación. Los abogados están formados incluso en sus universidades de alguna naturaleza para entender y entrar en esta tesitura, en estas mecánicas. Pero pues nosotros a la mexicana, pues ni sacamos por completo todo el anterior sistema, metimos un nuevo sistema y al final estamos en una cuestión mixta que bueno, algunas pues ha salido a la mexicana, como se dice, la hemos hecho funcionar, pero creo yo no con la eficiencia
que se creyó porque la debe de respuesta está ser. en las calles, la respuesta está en la sociedad, la respuesta está en los índices delictivos. No, no es que lo diga yo, es que ahí están los resultados. Pero bueno, adelante, maestro, Así es. continuando. Ok, bueno, lo que comentaba con la lámina anterior con relación a los resultados y por qué esos resultados emanan de una fuente humana. Por ejemplo, en este caso, yo aquí les presento esta imagen. Esto fue un buque filipino, ya hace algunos años, digo, no menos de 4, no, fue la administración pasada. Fue como en el 2017, más o menos, 16, 17. Este fue un buque filipino, pero todo esto emanó en base a un informante. Un informante lo que hizo, bueno, pues darnos los datos, la información, ¿saben qué? Va a pasar esto, va a suceder esto, va a llegar este buque. Este buque procedía de las costas de Colombia, pero iba a hacer una escala en México, y de México su destino final era los Estados Unidos. Y aquí resultó positivo esa información de ese informante. Aquí se encontró, de hecho, aquí es la sala de máquinas de este buque. Bajamos, se destapó esta válvula, como vemos en la derecha, se desatornilló todo alrededor, se levanta esa tapa y se saca ese filtro. Y exactamente lo que decía el informante, hay un filtro, y dentro de ese filtro venía la droga ahí guardada, resguardada. Se saca el filtro y la imagen inferior de la derecha, pues ahí venía escondida. De hecho, venía ya hasta mojada, todos los paquetes venían mojados. Bueno, pues ahí los mal acomodaron, fluía agua por ahí, por esa tubería, y ahí se aseguró cerca de 350 kilos. Pero esta es la ventaja, por ejemplo, cuando se hace el buen uso y el buen manejo de un informante, de una fuente humana, una fuente viva. Si pasamos a la siguiente. Qué interesantes imágenes, unas imágenes muy, muy develadoras, muy interesantes. Sí, sí, digo, todo una labor, todo esto, de igual forma, en esta gráfica aquí vemos del lado izquierdo hay un contenedor con cervezas Corona igual. Todo esto lo que están viendo ustedes, esto fue emanado por informantes. O sea, ya nosotros traíamos ya algún tiempo gente, fuentes humanas, ellos nos proporcionan esta información. Teníamos que valorar la información, aún así, verificarla. Y con estos datos, bueno, pues todo esto fue parte de esos resultados. Por ejemplo, les repito, aquí a la izquierda, pues un contenedor encontramos con estas cervezas Corona, pero falsificadas, eran falsas. Pero bueno, esto no iba a quedar en México, esto sí iba al extranjero. Tenemos vehículos, estas 3 imágenes donde están los vehículos igual, fue información por informantes, donde estos vehículos estaban pues irregulares, y de manera irregular igual iban a salir del país, iban para otro país, o sea, iba a ser ventas, pues ya, pues no bien, pues documentadas, no derechas, por una mafia, todo esto que se encontró aquí, todo un grupo de gente ya dedicado ya hace mucho tiempo atrás de la venta de vehículos, pero para mandar al extranjero. Bueno, aquí Exportación. de entrada podemos apreciar una delincuencia organizada ya de altísimo nivel, porque si uno de estos Sí, vehículos pues aparece en Europa o aparece en África o aparece, pues no se va volando, ¿verdad? Ni va a irse exactamente, literalmente surcando los océanos, ¿verdad? Entonces, pues exactamente. aquí hay una complejidad en las embarcaciones, en los buques, en las aduanas. Bueno, aquí hay una cuestión enorme. Exacto, es donde, por ejemplo, aquí viene toda una madeja. Nosotros Claro. empezamos aquí, en el caso de los vehículos, simplemente, a ver, empezamos, ok, el lugar, el sitio, quiénes están involucrados, qué tipo de vehículos mandan. Bueno, y todo esto es una línea de investigación que nos lleva, a fin de cuentas, hasta el otro lado del mundo, donde están involucrados exactamente, como usted dice, doctor, no, pues mafias ya grandes, o sea, ya gente de, Transnacionales, digo, hecha transnacional, sí, hechos y transnacionales. derechos y todos dedicados a esto, ¿no? Digo, y este es un simple caso, pero hay más, y nos podemos hablar de otros tipos de crímenes y eso, ¿no? Pues van a haber otros malos conexos que podemos aumentarle. Y bueno, en la imagen inferior, pues igual donde está abriendo ese contenedor, pues igual ahí se encontraron precursores químicos,
igual fue en base a información que nos proporcionó un informante. Ahí se Hay obtuvo muy una buenos pregunta, resultados. maestro. Ajá. Dice, ¿y estos informantes, Livier de Razo, y estos informantes en su actuar cuentan con algún tipo de seguridad o algún protocolo? ¿O cómo? De alguna forma están intrigados con este tema de los informantes. Lo que en el trayecto de mi carrera en este ámbito, sí, yo lo que aprendí, y de hecho nos lo enseñaron, era llevar siempre un control de los informantes. Digamos, hay que tener una ficha de ellos. Y además hay que tener muchísima precaución, me refiero en el sentido de la seguridad de ellos. O sea, así como nosotros vemos a los investigadores de campo, que primero es la seguridad de ellos afuera en la calle, de los informantes es igual. De hecho, yo siempre les he recomendado de que, bueno, primero está su integridad. Si no vale la pena arriesgarse por obtener un dato y eso, es mejor cancelar una operación y no abocarnos a ello. Pero sí hay que tener un control sobre ellos. Digo, yo también me tocó pasar por esas situaciones donde se tiene que cortar de repente un informante porque, bueno, pues ya no nos sirve o ellos mismos digamos, se pierden en el limbo, ya no se volvemos a tener contacto y eso, pero de manera oficial nosotros si tenemos ese control de informantes, sí debe ser muy riguroso, ¿no? Pero sí contar con una ficha, pero esa ficha nada más la va a tener quien controle ese Claro, informante. definitivamente. Digamos, Prácticamente nadie sabe, ¿verdad? ajá, exacto, digamos como un Sí, periodista, ¿no? Que sí, igual sí, nos revela sus fuentes y él tiene el control claro. de sus fuentes, ¿no? Y pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, nos mandan saludos también, maestro, Ujú. excelente charla y saludos, maestro, y bueno, también un saludo Gracias. y agradeciendo también la audiencia para el proyecto Hecho Mofaba. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues aquí otro ejemplo más de los tipos de fuentes de información. Bueno, pues aquí podemos tener un banco, una biblioteca, el registro civil, una compañía telefónica, relaciones exteriores con los pasaportes, etcétera. Pero bueno, sabemos que todas estas instituciones únicamente son dos autoridades las que pueden solicitar esta información por conducto de la institución, que es un ministerio público o un juez, ¿no? De acuerdo a los mandamientos que nos hagan igual llegar a nosotros como policías. Bueno, pues hay que atender esos mandamientos dependiendo de la institución, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ok, aquí está el plan de búsqueda. Este es el documento, digamos, base, Elemental, eso es lo donde, elemental, ¿verdad? sí, donde va a interactuar tanto el analista como el investigador. Aquí siempre tienen que ir paralelamente ellos. Es un documento como, bueno, pues aquí está descrito, son los elementos esenciales de información y otros requerimientos de inteligencia, donde el analista tiene que escribir, tiene que redactar, su línea de investigación tiene que ser muy concisa, muy precisa. A mí me llegó a tocar en varias ocasiones y analistas que ya tenían, pues digo, una antigüedad de 5 años, 6 años en la institución, donde pues yo primero revisaba las líneas de investigación, revisaba ese plan de búsqueda. Y Sí, no, o sea, aquí lo que sucedía es que los analistas, algunos de ellos, describían situaciones o solicitaban información que yo les decía, o sea, ya se dan cuenta ustedes hasta dónde están arriesgando al investigador de campo. Entonces, simple y sencillamente les comentaba, a ver, a mí me gustaría que tú como analista atendieras esa línea de investigación que tú mismo describiste. No, me decían, no, es que yo no puedo atenderla porque no es mi labor, eso es labor del investigador y eso. dicen por ahí, Sí, hay muchas poderosas razones, ¿verdad, maestro? hay 5 poderosas Sí, razones, exactamente. Entonces así fueron ellos también aprendiendo a digerir esa parte donde hay que tener mucho cuidado. Aquí el valor específico de esto, siempre de una investigación, digamos, es esa gente operativa quienes se van a abocar y claro. siempre van a andar en la calle. No siempre, primero es su seguridad, siempre. ¿Qué pasaba aquí? Que se tenía que modificar esas líneas de investigación, se tenía que cambiar, modificarlas, hacerlas más elocuentes y ahora sí ya tratarlas.
Pero sí tenemos que tener mucho cuidado, porque si además esa línea de investigación poníamos en riesgo al investigador y sucedía algo en la calle, esto iba a acabar mal. Sí, O sea, para definitivamente. muchas áreas y para mucha gente, ¿no? Muchas responsabilidades concadenadas. Así es, así Sí. es. Si pasamos a la siguiente. Ok, ya nosotros como analistas redactan la línea de investigación, el investigador de campo la atiende, nos regresa la información, cumplimos con ese ciclo de inteligencia, con el ciclo de análisis, podemos llegar a obtener estos resultados. En el lado izquierdo tenemos un gráfico, una red de vínculos, por ejemplo, de toda esa información, ese cúmulo de datos que nos fueron entregando, lo fuimos procesando. Pero este gráfico, pues, está descrito en un informe, en un documento de inteligencia, más en una base de datos. Hay que tener mucho cuidado con esta parte de estos gráficos. Digo, igual yo me enfrentaba con muchos analistas que luego les decía, bueno, a ver, vamos a buscar a tal persona en una base de datos. Pues no estaba la persona en la base de datos. Y eran investigaciones que venían ya, o sea, con un año de atraso, digo, de anterioridad, año y medio, 2 años. Les decía, bueno, ¿y dónde están los nombres? ¿Dónde está sistematizada esta información? O sea, lo faltante. No, pues lo malo aquí, donde, digo, no se puede hacer eso, y no está permitido, pues es que esa información está en un documento. Entonces, a ver, ¿por qué existe la red de vínculos? Esto también tiene un porqué. Y eso a mí me lo dejaron muy claro hace 30 años. Yo no le voy a entregar a mi superior un documento de 50 cuartillas, porque no las va a leer. Al contrario, esas 50 cuartillas están traducidas en este gráfico. Es mucho más fácil ver, observar este gráfico y aquí mismo traducir. Todo lo que está escrito, a fin de cuentas, aquí estamos desarrollando en el Nos gráfico. preguntan, Y no hay maestro, necesidad. también, Ajá. perdón, si el plan de búsqueda como tal es un documento escrito. Así es. De hecho, es un formato que cada institución ya tiene ya su hechura. Digo, puede llevar desde un número, el número de la investigación, el nombre del caso, un número de folio. Es un control, ¿eh? De hecho, sí es un control definitivo, porque ese control lo tiene tanto el investigador de campo como el analista. Si hay un cambio, aquí, ¿qué sucede? El analista se enfermó, se fue 20 días de incapacidad. A ver, Se hay un rompe. alterno, Sí, claro. ¿sí? Vente Sí. para acá, yo te transfiero. Esta es la línea, esta es toda la hechura de todo este documento de este caso. Aquí está ya marcado, está registrado. Esta es la parte de campo, quien está encargándose de conllevar todo esto, de sacar y de obtener toda la información. No, sí, eso está escrito. Y de hecho, las líneas de investigación tienen que estar descritas, y más ahorita por la cuestión, todo lo que es el sistema acusatorio. Si a mí un ministerio público, una autoridad me dice, a ver, ¿dónde ordenaste tú? ¿Dónde dejaste registrado que esa labor de campo se tiene que llevar a cabo? Ah, bueno, ahí está mi Claro. documento. Ahí está con fecha, con un número de folio, tengo un control y ahí están los resultados. Está anexado toda la información que a mí el área de campo me entregó. Entonces, por eso siempre es bien importante, digo, vuelvo a repetir, la labor del analista con el investigador. Siempre tienen que ir en paralelo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aquí es otro ejemplo similar, igual, en base a líneas de investigación que se desarrollaron, la parte de campo, todos los datos, el analista los procesó, se desarrolló este gráfico, aquí están todos estos vínculos. De las imágenes de la izquierda, bueno, pues es uno de los domicilios de los principales objetivos que se obtuvieron. De hecho, estas imágenes fueron ya durante un operativo. Pues bueno, pues en ese inmueble ahí se aseguraron vehículos ahí, no hubo drogas, y el Malregüey ya tiene unos años también este caso, pero también fue uno de los
los buenos éxitos que se llevan todavía a cabo, ¿no? Pero esto es parte Finalmente, también de la labor. lo que estoy viendo con estos diagramas, parecen diagramas de flujo, parecen fractales. Bueno, podríamos hablar hasta de De fractales, vínculos, constructors, sí, vínculos. Es una red. Y las así redes es. siempre han existido. Desde la Así antigüedad han es. existido las redes. Uno cree que las redes son nuevas. No, el ser humano, como decía Aristóteles, un son politicón, tiende a Así socializar y es. tiende a tener redes. Digo, Así hoy en es. día que la palabra está tan de moda, las redes, estás en las redes, pues es esto. Entonces, pues yo creo que es hasta comprensible, entendible que van a funcionar así. Aquí habría que ver, Exacto. como dicen en materia de criminología, nada más el éxito de estas redes en base a la criminodinámica que logren desarrollar, ¿no? La celeridad de sus Claro. redes, que es donde creo yo está la eficacia. Pero adelante, maestro. Sí, exactamente, y digo, y abundando un poco más aquí a su comentario, doctor, es eso, podemos hablar simplemente de las redes sociales. Por ejemplo, si en uno de estos objetivos, digo, puede ser la mayoría, pero digamos uno de ellos, una de esas personas, o quizás el objetivo principal, ¿qué es lo que va a hacer el analista para obtener todavía más información de esa persona? La consulta a las redes sociales, a ver si está registrado. Y aquí, por ejemplo, si le da el clavo, si da con esa persona, con ese sujeto, pues muchos dejan abierto o visualmente sus contactos, sus redes, o sea, con los que tiene vínculos. ¿Y qué es lo que hago yo como analista? Pues es agarrar y bajar todos esos nombres. Eso es, por ejemplo, es su información abierta. Pues saco todos esos nombres y esos nombres, pues mientras son peras o manzanas, yo los voy a incrustar aquí, Claro, claro. yo los voy a incrustar y van a ser motivo de investigación, más tratándose de un caso relevante. Digo, y que por ahí hay muchos, ¿eh? Hay varios. Maestro, hay Es, otra pregunta del público. Ahora el problema vamos a tener con el tiempo, porque entre la cantidad de preguntas y bueno, lo que va sí, surgiendo sobre la marcha, a ver si alcanzamos a sí, llegar ya sí, no a puerto, sino a mitad de trayecto. Pero bueno, a mitad, eh, al camino. hay Sí, una sí. persona, dice Samuel Villanueva, ¿hay protocolos para que se sepa si en el mismo equipo de investigación hay infiltrados o existan infiltrados? A mí no, nunca me tocó verlo. Más bien, esto fue una labor que tenemos que desarrollar, por ejemplo, en cuanto al inter o al transcurso de la labor que íbamos desarrollando nosotros. Si Ok, de repente, por ejemplo, nos enterábamos de que había un infiltrado o que había robo de información, que esa es una, por ejemplo, es una labor muy importante dentro de una institución donde se maneja información de este tipo así muy importante, se tiene que detectar, hay que pues encender las antenas, hay que prender las podemos antenas. hablar Tener en mucho ese cuidado con eso, momento ¿no? de una contrainteligencia. Exacto, se puede aplicar, exacto. Sí, ahí Y donde por otra aplicamos parte la hay contrainteligencia. Karen Hernández que nos dice, ¿qué es la red de vínculos, maestro? La red de vínculos, ese es el gráfico, como que tenemos aquí ejemplo, donde nosotros vamos a, valga la expresión nuevamente, vamos a vincular, vamos a alinear todas esas relaciones de un objetivo principal. Y un objetivo no me refiero simplemente a una persona. Esto puede ser algo, por ejemplo, como decía en un principio, algo tangible. Por ejemplo, una empresa. Yo tengo la empresa, el nombre de la empresa es mi objetivo principal. Entonces, ¿qué hago? Yo pongo en el centro el nombre de la empresa. Ahí empiezo a desarrollar todo. ¿Quiénes son los socios? ¿Quién es el representante legal? ¿Cuáles son sus teléfonos, su domicilio? ¿Qué vehículos están registrados a la empresa? Esto empieza a crecer. Entonces, todos esos registros, yo lo que hago es alinearlos, es unirlos con estas líneas. Pero ahora, aguas, aquí, bueno, hay que tener mucho cuidado, porque esa es la interpretación en una red de vínculos. Cuando hay líneas sólidas, eso significa que la relación está confirmada. Cuando la línea es punteada, es que la relación es presunta. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso. No se trata, por ejemplo, de que, ok, es que al parecer este vehículo está a nombre de esta empresa y pongo la línea sólida. No. Quien sepa traducir esta red es lo primero que va a decir. Ah, ok, el vehículo es de la empresa. Y si el analista dice no,
Entonces, ¿por qué lo está señalando con una línea sólida? No, hay que tener mucho cuidado con eso. Se le pone una línea punteada. ¿Qué hay que hacer? Bueno, solicitar a tránsito, a ver, deme el registro de esta placa, de esta serie, de este BIN, y bueno, si confirmo que sí, ahí está el papel y ahí está registrado la empresa, bueno, pues así lo hacemos y ya lo confirmamos. Maestro, Pero parece que estoy hablando de mi segunda carrera, ¿verdad? En arquitectura, donde el tema de las líneas entrecortadas, línea punteada, línea continua. así Y es. efectivamente, ¿por qué? Porque al final de cuentas esto es un lenguaje. Exacto, tiene un significado. Hay que decodificar. Exactamente, exacto. Hay que Sí, decodificar. traducirlo. Maestro, hay otra pregunta. Antes de pasar ya, Ujú. prometo, antes de pasar Pasamos a la siguiente, sí. a la siguiente, aquí Ujú. nos dice, ¿cómo evolucionó, Jorge Gómez, cómo ha evolucionado el papel de la inteligencia en la prevención del crimen en los últimos años? En lo personal, creo que no ha sido lo suficiente. No ha sido lo suficiente, digo, digo, se ve, se nota en los medios de comunicación, en los reportes, por ejemplo, de algunas ONGs también, en cuanto a los resultados, cómo hay esa diferencia, disparidad, por ejemplo, entre resultados de un gobierno, y pues otra vez en un gobierno local, regional, o federal, con esas ONGs. Entonces aquí, o sea, ¿qué está fallando? Y esto lo comentábamos en un principio. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué los resultados no son como deberían de ser? O sea, ¿qué es lo que está pasando? No, o sea, que hay que generar nuevas estrategias. Dentro de esas estrategias hay que aplicar la inteligencia, pero hay que aplicarla como debe de ser. También yo tengo un concepto muy importante y creo que en toda la mayoría de mi carrera profesional me he quedado con ese concepto. ¿Qué se requiere para hacer eso? Y para tener quizás esos buenos resultados. Es principalmente la voluntad. Si no hay voluntad, o sea, Claro, esto se va a transformar. claro. O sea, de que bueno, es que me voy a basar nada más en lo que me dicen aquí. Voy y si no lo encuentro, pues es que no existió el hecho y pues cerramos el caso. No, hay que tener mucho cuidado con eso. No, aquí hay que crear dentro lo que es en específico la inteligencia y en esa estrategia. O sea, esa buena generación de líneas de investigación, un buen manejo de fuentes, de informantes, de instituciones, pero tiene que ser esa colaboración mutua. Ah, y esa es otra, que tiene que ver colaboración, ¿eh? Entre las instituciones. Aquí no se trata también tanto de que, bueno, que mi información yo la tengo y la guardo en mi escritorio. No, la información es para compartirla también. Claro. Esa es otra de las fallas, ¿no? Pero Maestro, sí es parte. antes ¿No? de pasar a la siguiente diapositiva, aproximadamente, dice Mildred Olvera, ¿cuánto tiempo se lleva en realizar una red de vínculos y qué medidas se han implementado, bueno, para mejorar las investigaciones? Pero sobre todo insisten, ¿cuánto tiempo se lleva en realizar Bueno, una se red va de vínculos? dependiendo del caso, dependiendo del asunto, porque por ejemplo, si yo tengo ya información, no sé, de 10 objetivos, me refiero, por ejemplo, 5 nombres, 3 vehículos y 2 teléfonos, eso hay que empezarlo a graficar. Yo lo que les recomiendo, por ejemplo, a los analistas, principalmente, es que desde que inicia su investigación, desde su primer línea de investigación, empiecen a dibujar ese gráfico, esa red de vínculos. Porque lo que va a suceder, y mucha gente se ha topado con eso, que pasa medio año y llegaron a un cúmulo de información que para que ellos hagan esa red de vínculos se van a tardar días, días y días, y no. Entonces esto, pues tenemos que dar resultados, digo, pues a nuestros jefes, a nuestros mandos, y tiene que ser al día. O sea, yo lo que les recomiendo es que así diarios, ellos van teniendo información, la tienen que ir manifestando, graficando en esa red de vínculos. Digo, de hasta una red técnica, Sí, que también sabemos que el único que puede ordenar para una red telefónica, pues, con un mandamiento ministerial o judicial, que es una labor también, ahorita lo vamos a ver adelante, de un analista, y ahí se van a enfrentar a muchísimos números. Por ejemplo, de un solo número todo lo que va a emanar, pero puede tardar, no sé, puede tardarse, no sé, media hora, una hora, pero así se pueden tardar días, ¿no? También. Es variante, dependiendo cómo la información. maestro, tenemos ya que entrar a recta final, Sí, prácticamente nos comió el sí, tiempo y no ajá, hemos salido de redes, de los ajá. vínculos, o sea, ya nos empantanamos aquí. Adelante, maestro.
Sí, bueno, pues aquí rápidamente esto también fueron operaciones en base informantes, algunas con informantes, unas fueron con denuncias, bueno, se logró todo esto, pero todo esto igual conllevó a obtener información y regenerar líneas de investigación. Pasamos a la siguiente, de favor. De igual forma, pues aquí se obtuvo todo esto, por ejemplo, la imagen del centro, es un vehículo, es un laboratorio móvil, que en la cajuela del vehículo, ahí lo traían, ahí preparaban drogas sintéticas, igual a la derecha, este envase de donde tenían envasado esta droga, selladas, por ejemplo, la persona de la izquierda, esta imagen igual con droga, con cocaína, que pues, pretendía transportar al extranjero, abajo la maleta, y la imagen de la derecha igual un laboratorio casero. Si pasamos a la siguiente. Maestro, Bueno, es lo que... Ajá. yo quiero aprovechar el momento en público, dado que hay testigos presenciales de esta situación, y aprovechar para invitarle para la segunda parte, Ok, porque ¿cómo no? yo creo que tenemos que continuar porque se quedan muchos temas en el tintero, Hay hay mucho que muchas comentar. preguntas, Así es. vale la pena, esto no se ve siempre, digo, para el público del proyecto Hecho Homofaber, tenemos un invitado de altísimo calibre, de primer nivel, reconocido Gracias, internacionalmente, gracias. no solo en el país, reconocido Ajá. internacionalmente, entonces hay que aprovechar y hay que estrujar a mi Sí, querido doctor, amigo, lo a vemos. nuestro querido amigo Héctor Salas. Adelante, Sí, se maestro. lo vemos claro. Bueno, pues aquí lo que comentábamos igual, el trato de las redes de vínculos y las redes técnicas, que pues, como está aquí descrito, la finalidad de esto es que hay que, toda esa información, ese cúmulo de datos que tenemos que traducirlos en un gráfico. Hay diversos tipos de softwares, digo, el más común y el clásico es el I2, este, es de IBM, este gráfico, es muy práctico, y donde además tiene mucha funcionalidad, por ejemplo, para transferir datos. Podemos hacerlo desde Excel con esa información hasta el I2. Si pasamos a la siguiente, por Uf, ejemplo, pues en este caso es una red de vínculos igual, sí, ya enorme. en base a toda esa información, ese cúmulo de información, pero aquí se fueron agregando tanto nombres, por ejemplo, de personas como domicilios, teléfono. Y aquí Estamos podemos ya a los jugar, ¿sí? lugares. Sí, 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 sí. podemos ir agregando mucho más cosas, pero esto tampoco no se detiene. Esto puede seguir, puede continuar, se puede detener Claro. momentáneamente, pero si la investigación nosotros nos ordenan, ¿sabes qué? Tenemos que reactivar las líneas de investigación de este caso. Esta red, estos gráficos, pues siguen creciendo. Y esto es, a fin de cuentas, es la parte medular de la inteligencia y del análisis. Sí. Se dice, si me ¿Qué permite, pasa? maestro, que Ajá. decíamos hace un momento en materia de criminología, la criminalidad, el éxito es su capacidad de aceleración. Ese es uno de sus éxitos, Definitivamente. pero el otro de sus éxitos es la capacidad que tienen de reinventarse. Así es que se entiende y es comprensible que esto va fluctuando, esto también va variando conforme se va desarrollando la Claro. línea de investigación. Definitivamente, así es. Sí, y aquí lo que sucede es que no se puede borrar. Aunque pase el tiempo y diga uno, bueno, pues es que esto ya no existe o esto ya no sucedió y lo voy a eliminar de aquí. No, esto se queda porque esto fue parte de esa investigación y quedó como antecedente. Y esto pues sigue pues creciendo, ¿no? Al contrario. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y esta es digamos, este es el tema final, las técnicas de investigación de campo. Aquí igual lo que decía, pues el investigador, que siempre tiene que tener, y digo, iniciando de que nace, igual se hace un investigador de campo, quien debe tener, por ejemplo, ese perfil. Hay gentes donde, digo, yo conozco a muchos excelentes investigadores, donde tienen esa dinámica, esa habilidad, por ejemplo, para poder obtener información, para el manejo de sus fuentes, y que bueno, que esto es cuestión de tiempo, esto se va dando con los años. Entonces, todo este expertise que tienen, bueno, pues tiene que ir al parejo también con esa labor de los analistas, ¿no? Y como Eh, tenemos aquí ajá, tenemos un comentario, maestro. Primero, ujú, de Anet Cortés, considero que las personas que ejercen dichos trabajos deberían de ser más comprometidos con ellos,
muchos cursos, Así es. dice, pero bueno, no se aprovechan en ocasiones y bueno, en ocasiones también terminan lamentablemente. Y también Anet Cortés, muy buena entrevista, se aprecia, bueno, las personas comprometidas y bueno, nos hacen elogios, maestro, primeramente a usted Muchas y al gracias. programa, Muchas pues gracias. por la entrevista que estamos llevando a cabo. Adelante, maestro. Gracias, doctor. Bueno, si pasamos a la siguiente. Bueno, pues aquí vienen unos ejemplos gráficos, en materia de investigación de campo, donde, por ejemplo, pues aquí los investigadores, ellos donde deben de tener esa habilidad, en qué momento deben de sacar una imagen. Aquí hay algo muy clásico, que nada más pueden tener una sola oportunidad para poder obtener una fotografía. Puede suceder que ya después ya no. Nada más hay una sola oportunidad. Digo, es en el menor de los casos, pero sí existe. Entonces, por ejemplo, todas estas habilidades que tienen ellos, todo esto, bueno, pues esto es parte también del flujo de información que es transferido a los analistas y ellos tienen que llevar, bueno, y procesar todos estos gráficos como parte de un anexo de su informe de inteligencia. Aquí Si prácticamente no pasamos hay a, ajá. segundas oportunidades. En muchos casos no, en muchos casos sí es complicado, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues igual tenemos algunos gráficos donde pues, también en base a información de informantes, pues aquí se obtuvo todos estos datos. Por ejemplo, droga, donde se pretendía aquí, estaba pasando por los rayos X, cuando se detectó por ahí están los cuadros marcados, está la aeronave que los traía, estos vehículos igual, de manera irregular, eran unos McLaren, eran dos vehículos, dos McLaren, recuerdo, que hace algunos años igual intentaron pasar aquí los iban a introducir a la Ciudad de México, pero fueron asegurados, ¿no? Si pasamos a la siguiente, igual, de igual forma, todo esto fue parte de líneas de investigación que se generaron. Aquí se aseguró droga en todas estas maletas que iban dentro de este contenedor. Y bueno, pues a lo que voy es de que pues todo este cúmulo de datos, toda esta información, nada más también hay que saberla tratar, hay que tener mucha, digo, aparte de la discreción, porque los casos deben de ser compartimentados, hay que tener mucho ese tacto para el manejo Claro, de todos estos claro. datos, ¿no? Y poder llegar a obtener estos resultados. La finalidad de esto es llegar a obtener todo esto. Este es el resultado total y final de toda esa labor que pudo haber llevado, no sé, medio año, un año, puede ser durante un mes, etcétera, pero el trabajar bien toda esa información. Si pasamos a la siguiente, pues gracias. Les doy Bueno, las gracias, pues doctor, por la oportunidad. no. Yo creo que el público se ha quedado muy entusiasmado, muy contento. El proyecto Hecho Mofaber en su cuarta temporada, pues ha tenido un invitado de lujo. La intención del proyecto Hecho Mofaber, y el público lo sabe, es invitados en todas las áreas del conocimiento. Hemos tenido arquitectos, historiadores, artistas, escultores, criminólogos, penalistas. Bueno, ha sido una gama y nos faltaba un tema de investigación, pero además el público lo pidió. ¿Está usted formalmente emplazado, maestro, a volver a asistir, a hacer Claro que una sí, segunda doctor. Con parte? mucho gusto. Ya al final prácticamente Claro que pues sí. dejé de realizar preguntas y de intervenir a manera de hacer Sí. no tan largo y hacer más asequible esta entrevista. Maestro, Sí, es pero continuamos posteriormente. un honor, muchas gracias. Este es el proyecto de Hecho Mofaber, les agradece. Estamos ahora también el proyecto de Hecho Mofaber en TikTok, en Facebook, y en unos minutos, un poquito más de tiempo, ya estará colocado en YouTube para todos aquellos que no pudieron ver la transmisión directa. Podrán después verla de nueva cuenta en YouTube. Proyecto Hecho Mofaber, YouTube, Facebook, TikTok, y pues les invitamos a suscribirse, a seguirnos en redes. Es el tema, esa es Así la es. palabra de hoy, en redes. Y creo yo Sí. que, pues ni modo, y qué decir, porque lo quiero encasillar también a platicar un poquito de seguridad nacional y de inteligencia artificial, si se puede más adelantito, Sí, maestro.
Sí, porque también digo así rápidamente, estamos incluyendo entre los temas de investigación y dentro de la capacitación en lo que es la consultoría, ponernos en los temas es que ya son relevantes. También la propuesta, por ejemplo, es en la perfilación criminal. Claro. Usted debe de conocer muy bien la perfilación de personalidad y negociación y el comportamiento verbal y no verbal y detección de la mentira. Sí. Ahí hay un especialista, un compañero mío, que es también investigador, que estamos también ya tratando y preparando estos temas, ¿no? Para que igual, si gustan, posteriormente lo señalemos, ¿no? Y además comentar que también el maestro, bueno, pues ha iniciado también un fuerte proyecto académico también para todos aquellos que quieran incursionar en cuestiones de esta índole y que, repito, Así es. estos temas abarcan un todo. Ya se trate de lavado de activos, se trate de ciberseguridad, de tantos y tantos temas donde hoy lo vimos, la investigación aplica en todo, de ahí partí, como en la Así es. criminología. Es importantísima. ¿Qué sería de la criminología? También sin la investigación, sin la estadística, sin la información, sin todo ese cúmulo de datos que se han hecho y que se han reunido para tomar decisiones, porque el criminólogo de entrada no se crea que también es aquel personaje que está con una lupa y sale a las calles, ¿no? Se coadyuva con muchísimas áreas, toma decisiones trascendentales y es lo que se hace aquí en muchas ocasiones en el momento de analizar información. Decía unas palabras muy interesantes. Entra basura, hay que sacar basura. Y me quedo con Dale ello. basura. Gracias, Perfecto, maestro. doctor. Un abrazo y gracias al público que nos ha seguido. Así es. Pronto tendremos de nueva cuenta una entrevista y quizás vamos a ver la posibilidad de que tengamos aquí una segunda parte. Les abrazo, sí, doctor en Derecho y arquitecto Juan Manuel González Raya. Maestro, si quiere dirigir algunas palabras. Bueno, nada más que agradecerle la oportunidad, agradecerle mucho al público que nos acompañó y bueno, estamos en lo dicho, vamos a ampliar ahí los temas ahí posteriormente para que no quede por ahí nada, digamos, en el limbo, ¿no? Y disipar pues todas aquellas dudas igual que quedaron por ahí registradas, pues tomarlas en cuenta. Y claro que sí, pues, bueno, pues estamos a sus órdenes. No Y gracias. dejo de señalar, maestro Jorge Gómez, gran entrevista, Perla Mar, excelente charla, Monse Vega, un tema extenso que deja con ganas de saber más y una excelente entrevista. Y bueno, Mónica Castañeda, como siempre, temas muy interesantes. Y pues aquí podemos seguir. Así es, doctor. Formalmente emplazado, Claro maestro, que sí. a tenerlo de nueva Claro cuenta que aquí. sí. Cuente con Proyecto ellos. Hecho Mofaber. Gracias al público y Gracias. los esperamos en redes, a suscribirse. Gracias al público, igualmente. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.